Y tras el sismo del pasado 19 de septiembre, ¿cómo se vislumbra la economía en la Ciudad de México, sobre todo en los últimos meses del año? Especialistas nos comparten al respecto su opinión. Conozcámosla. La economía mexicana está sustentada en las pequeñas y medianas empresas. El sismo del 19 de septiembre dejó más de 1,400 negocios afectados en la capital del país. Algunos sufrieron daños y otros no pueden trabajar. De acuerdo con especialistas de la Universidad La Salle, se vislumbra un escenario complicado para la actividad económica en la Ciudad de México. Viene una época muy complicada, viene una época interesante para la economía en general, que es el fin de año, el último trimestre, en donde la mayoría de los comercios esperan un repunte en sus ingresos, en sus ventas. Esperemos que así suceda. El problema es que después de las devastaciones, pues muchos pequeños negocios, pues prácticamente desaparecieron. Entonces, pues imagínense el escenario, el panorama va a ser muy desalentador para ellos. Ángel Méndez, profesor de La Salle, explica que el inicio de 2018 será todavía más complicado. Si la cuesta de enero tradicionalmente era complicada, imagínense ahora. Entonces el escenario se va a vislumbrar todavía muchísimo más difícil en el futuro. Yo no podría decir que en el corto ni en el mediano plazo, yo creo que tal van a pasar algunos años para que podamos ver un efecto real en la recuperación económica. Nos está afectando, va a haber crisis, nos está afectando el tipo de cambio, el desempleo. Las 8 zonas relevantes y afectadas para la actividad económica de la ciudad son Lindavista, Zona Rosa, Condesa, Roma Norte, del Valle Narvarte, Coapa, Girasoles y Tenorios, Tláhuac del Mar y Xochimilco, San Gregorio, Atlapulco. Preliminarmente, la zona rosa es la de mayor afectación económica en términos de empleados y de la actividad económica propia, seguida por la del Valle Narvarte y de la Roma Norte. Hasta el momento, la Secretaría de Desarrollo Económico ha otorgado 222 créditos a negocios afectados por el sismo. En las imágenes, Jorge Barajas, Saray Mariscal, 21 Noticias.